Dios te bendiga. Una vez más estoy aquí para regalar un mensaje, para incentivar a más personas que nos acerquemos a Cristo. Estoy aquí para regalarte aquello que me regalaron a mí. Aquel mensaje que llegó a mi corazón de aquel rey, de aquel Dios, quien me hizo conocer la verdad. El mundo hoy en día está afligido. Vemos lo que está pasando a nivel mundial, crisis de conflictos, crisis de guerra. Vemos como todo el mundo se está dando cuenta por medio de las redes sociales lo que está pasando. Vemos rumores de guerra, incendios, temblores, terremotos. Y al igual como cada año, lamentablemente está sucediendo esto. Vemos como muchas personas se acercan a Dios. Y no es malo. Al contrario, debemos seguir trabajando porque sabemos que a las puertas se encuentra Jesucristo. En esta ocasión quiero compartirte aquel mensaje que Jesucristo decía de ir a predicar, de ir a evangelizar. No necesitamos saber al 100% o quizás llenarnos mucho de Biblia, aunque sí es fundamental para poder defendernos. Basta tu red social, basta un teléfono, basta un mensaje a tu familiar. No perdamos más tiempo. Evangelio es anunciar las buenas nuevas. Es creer en aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Evangelicemos para que aquellos seres queridos se acerquen a aquel Dios quien dio su vida por muchos de nosotros. Cuenta una leyenda de un centurión que estaba por ajusticiar a un cristiano en un pozo lleno de lagartos. El centurión le pregunta le dice que niegue a Jesús para poder ser salvo. El cristiano convencido dice: no, yo no voy a negar. La segunda oportunidad le dice que puede salvarse si niega a Jesús, si niega en aquel Dios quien se murió crucificado. Y le vuelve a negar, y por última vez le dice el centurión a este cristiano que niegue a ese Dios a quien cree. Y por tercera vez no niega a Jesús. Esta persona se vio agradecida después por el centurión. ¿Por qué? Porque el centurión nunca había visto una persona tan fiel, tan convencida de aquella fe, por un Dios que quizás no lo ha visto, que solo escuchó, como muchos de nosotros. Pablo dice en su palabra a los romanos y en todos los libros que él iba escribiendo, decía que la fe es eso, es la convicción de lo que no se ve. Y en esta ocasión quiero hablarte de esa fe para creer, para ser salvos. No quiero hablarte de una fe o de un evangelio que lamentablemente hoy en día los estamos prostituyendo para obtener cosas. No es malo anhelar ser prosperado. Lo malo es usar el evangelio, como muchas personas lo hacen, para enriquecerse. El tener beneficios, el tener comodidades, muchas veces nos apartan de eso. Nos apartan de Jesús, nos apartan de aquella cruz donde Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Madre de familia, padre de familia, sigamos orando por aquellas almas de esos hijos. Jóvenes, yo creo por fe que en este 2020 muchos de nosotros nos vamos a seguir acercando por aquel evangelio que se debe predicar, que se debe decir, como hace unos 10, 20 años atrás. Me acuerdo cuando yo escuchaba evangelizar, cuando yo escuchaba las predicaciones, eran de que existía un cielo, de que existe un cielo y de que existe un infierno. Pablo decía a los romanos en el capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Pablo hablaba de una vida en el cielo, Pablo hablaba de una vida eterna, de la cual muchos de nosotros tenemos que creer. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa vida eterna hablaba Jesús a sus discípulos. Y más hermoso es cuando aquel que ejecutaba a los cristianos, aquel que asesinaba a quien decía creer en Cristo, Pablo, se convierte incluso en el último apóstol, quien pasó muchos juicios por causa del nombre de Jesús. Jóvenes, como dije hace unos instantes, es hora de acercarnos a Cristo. Somos la nueva generación. Somos aquella generación que necesita levantarse. Somos aquella generación de aquellos padres que hace 20, 15 o 5 años oraban para que el pueblo se levante. No podemos dejarnos llevar por el mundo, somos parte del mundo, pero tenemos que alejarnos de eso que el mundo nos ofrece, las modas, de aquello que lamentablemente corrompen nuestras vidas. Caminemos ligeros, al igual que Pablo y sus discípulos, que llevaron muchas causas. Tenemos que hacerlo nosotros, enfrentarnos sin miedo, porque la vida no termina en este mundo. La vida continua, hay una vida para condenación y para salvación. Te invito a que te acerques a Jesús, a que te acerques a aquel camino, a aquella verdad y a aquella vida, que es Jesús. Recuerda, nosotros somos el Tabernáculo Bíblico Bautista Filadelfia, ubicado en la ciudad de Milán, en la vía Hidro 38, aquí en Italia. Que Dios te bendiga y que Jesucristo, recuerda, sea el camino, la verdad y la vida. Bendiciones.